déficit cero no se negocia. Tenemos esta inflación única en el mundo. Por el déficit fiscal no es. Hay que hacer costos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Argentina Primero, acá a la estratosfera. Una mesa de lujo, no por mí, sino por quienes me acompañan. Tenemos a Federico Ezequiel López. ¿Cómo andan? ¿Todo alias bien? El Lobo o el Wolf. El Lobo de la Plata, sí el señor. Lobo de la Plata, tripero el hombre, aunque no platense. No, sí, platense. Ah, platense. Sí, señor. Viste que ocurre que hay Ocurre. Hay algunos, sí, hay gente por familia, muchas extranjeros. veces. Sí. El comandante Martín Wagner. Hola Feli, hola Fede, ¿cómo andan muchachos? ¿Cómo va? andamos? ¿Todo bien? Bien, y bueno, y quien les habla, Felipe Vegaterra. Una nueva edición de Argentina Primero, jugosa, como las otras también. Por suerte, hacer un programa semanal tiene la ventaja de que siempre hay temas para charlar y para discutir. Es difícil aburrirse en Argentina. Entre la actualidad y los temas que queremos conversar y que queremos discutir, siempre tenemos de qué charlar, ¿no? Largo y tendido. Se cumplieron 6 meses del gobierno de Javier Milei, de Javier Gerardo Milei, el 10 de junio. Y obviamente los números redondos, las bodas, siempre son un buen momento para balances. Así que uno de los primeros temas que vamos a conversar es precisamente cuál es el balance de estos primeros 6 meses del gobierno de Milei, que no solamente es el balance de una gestión política o de la marcha de las medidas del gobierno, sino también de una nueva etapa, ¿no? De lo que podemos considerar una etapa que realmente cambia la política argentina y que marca un parteaguas con 15 años tal vez anteriores. Tal cual. Un poco, bueno, trajimos algunas ideas para charlar de ese tema, pero vamos a hablar de algunas otras cosas más también. ¿Qué pasa al mismo tiempo, si se quiere, el anverso de la moneda del gobierno? Es qué pasa con el otro actor político importante, que es la oposición o las oposiciones, ¿no, Fede? Sí, tal cual. Vamos a ver qué están haciendo los gobernadores, qué hace el radicalismo, qué hace el peronismo, qué le pasa al PRO. Bueno, nada, vamos a charlarlo en un rato. Podríamos decir un poco como la oposición en su laberinto, ¿no? Parafraseando a un autor latinoamericano. Tal cual, le pusimos así a la columna y vamos a andar conversando nada, de los problemas que tienen para salir de este laberinto en que se encuentran. Y bueno, obviamente el gobierno trabaja para que no puedan hacerlo, ¿no? Como corresponde, como en el fútbol, arrancamos hablando de eso. El comandante Wagner nos trae, como siempre, un tema que se escapa de la coyuntura, pero que es muy, muy importante. Y hoy es, ¿cuál es la posibilidad de industria o de desarrollar las industrias tech en Argentina, no? Y bueno, justo esta semana hubo vamos a decir, un preanuncio de una inversión muy grande aparentemente en el área tecnológica. No se dijeron más datos, vamos a ver si podemos analizar un poco la situación y tratar de deducir qué podría ser, que probablemente sea anunciado en las próximas semanas, veremos. Es casi una excusa el anuncio, ¿no? Porque no hay mucho en sí mismo en el anuncio. Por eso Aprovechamos. es un anuncio de anuncio, o sea, anuncian que habrá un anuncio, que es mejor que nada. Te aviso, te Pero, anuncio. Te aviso, te anuncio. Habrá que ver. Es como una promesa de anuncio, en realidad. Exactamente, promesa de que será anunciado en breve. Bueno, pero vamos a utilizar esa excusa de esa promesa de anuncio, de ese anuncio por venir, para charlar un poco del tema, más allá de la coyuntura puntual, ¿no? Y meternos un poquito más en profundidad en la cuestión. Así es, y veremos un poco qué tiene Argentina en general para ofrecer en estos casos y en qué nos puede beneficiar este tipo de inversiones. Bien, muy bien. Bueno, vamos a meternos con el primer tema, entonces, hecho un poco la presentación de lo que vamos a ir charlando. 6 meses del gobierno del presidente Milei, ¿no? Bueno, ¿cómo evaluar un gobierno, y sobre todo un gobierno que asumió en un contexto muy complejo, que prometió refundar prácticamente todo, y obviamente siempre las misiones refundacionales en la política, salvo después de una revolución, son muy difíciles porque la política y las instituciones precisamente intentan mantener el status quo, no que pueda volarse de un día para el otro. Pero, sin duda, el gobierno de Milei ha hecho varias cosas en varios aspectos. Entonces, la primera pregunta y la difícil pregunta, y hoy en la mesa somos mayoría de politólogos, Wagner, te cuento. Lamentablemente. Estás rodeado. Bueno, es cómo lo medimos. ¿Qué nos preguntamos para ver cómo le fue al gobierno de Milei en estos primeros 6 meses? Así que, parafraseando un poco al general Perón, que decía que los presidentes se ocupan de 2 cosas, de la política doméstica o la política nacional y de la política exterior,
Obviamente a eso hay que sumarle la economía, porque lamentablemente desde que Perón dijo esa frase, que debe haber sido más o menos en el año 73, hasta acá el gran tema de la política argentina suele ser la economía. Así que además de ver qué pasa en la política nacional y en la política doméstica, y más con Milei de presidente, hay que empezar preguntándonos cómo está la economía del gobierno de Milei en estos 6 meses, ¿no? Sí. Y ahí tenemos algunos aportes. Obviamente el gobierno tiene luces y sombras en todos estos aspectos, en estos puntos, cosas para destacar, fortalezas, pero también debilidades. Y para cuando tengamos disponible, queremos mostrarles un video, arrancar este punto con un video del ministro de Economía, precisamente, del presidente Milei. Luis Toto. Luis Toto, exactamente. El Toto Caputo, el mago de las finanzas. El famoso. El famoso mago de las finanzas, viejo conocido, que hace apenas unos días decía esto que vamos a ver ahora, refiriéndose a la marcha del gobierno en estos meses. ¿Es atribuible a la política? Sí, prácticamente en su totalidad es atribuible a la política. Es una lástima. ¿Por qué? Porque mayo, en realidad, fue un mes espectacular. Piensen que hasta antes de este ataque político, el riesgo país estaba en 1.200 y el dólar en 1.100. Y mayo fue un mes de prácticamente récord de superávit fiscal y además la inflación bajó prácticamente a la mitad con respecto a abril. Para los que también decían que no podía bajar de 7, bueno, empieza con 4 el número. Entonces, la realidad es que había sido un mes bárbaro y que si se hubiera aprobado la ley, ya seguramente estaríamos con el riesgo país en un nivel probablemente 1.000 o por debajo. Bueno, ahí lo teníamos al Toto Caputo. Se refería claramente a los problemas políticos estas últimas semanas, atribuyéndole a eso, bueno, él le llama ataque político a los problemas que el gobierno está teniendo en el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Que si es un ataque autoinfligido más bien. Sí. A mí me parece, viste lo que dijiste de las revoluciones que traen cambios muy grandes. Se supone que el revolucionario más grande, una vez que llega al poder, se convierte en un conservador, ¿no? Hablaban de prender fuego al Banco Central y de repente estamos hablando del riesgo país, de los bonos, de la L30 y bueno, ¿no? Un poquito de todo. El ministro de Economía es el expresidente del Banco Central, Además. es un expresidente del Banco Central de Mauricio Macri. Y además de la fijación del tipo de cambio por nivel por parte del gobierno. Es decir, el gobierno decide cuál es el tipo de cambio exactamente y te anuncia que va a ser 2% mensual hasta que aguante, hasta que pueda, no sé, pero lo decide el gobierno. O sea, no dejó eso librado a las fuerzas del mercado y que encuentre un equilibrio natural. Bastante, digamos, probablemente lo digan en términos de que todavía no se puede hacer todo lo que nosotros querríamos liberar y todas esas maravillas que se prometieron de libertades totales llegarán en un momento cuando se puedan dar, lo mismo que la baja de impuestos, pero por ahora, estatismo puro. Sí, y creo que en ese pragmatismo, o si se quiere, y como a los políticos nos gusta mucho hablar del teorema de Baglini, en los medios también se habla mucho, a medida que Milei se empezó a acercar al poder, empezó a alejarse de las promesas de campaña y de los discursos y de el ultradogmatismo anarcoliberal, minarquista, o como querramos llamarle, y puso ministro de Economía como Luis Toto Caputo, que en el fragmento que escuchábamos recién plantea muy claramente cuál es la principal preocupación del gobierno en materia de la agenda económica, que básicamente fue comenzar un sendero muy claro de descenso de la inflación. Tal cual. Esa claramente era la primera preocupación del gobierno y en ese punto creo que está una de las grandes fortalezas del gobierno hasta acá, porque como también anticipaba Toto, un poco vendiendo el número que sabemos va a salir en los próximos días, publicado por el INDEC. Ya conocemos el número del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que un poco adelante ese número. Sí, tiene un poco más tiene otro tipo de canasta, pero sí, para mí puede ser que Nación le dé un poquito incluso más abajo. Bueno, dio 4,4. Sí. Dio 4,4 en mayo, es verdad, es mucho menos que el 7 y pico del mes anterior. Entonces, desde ese lugar de fortaleza, el gobierno, el ministro de Economía dice, bueno, acá nosotros marcamos claramente un éxito, ¿no? Y es cierto, hay que reconocerle que en materia de inflación, el gobierno viene dando una receta adecuada para bajar la inflación, ¿no? No tanto por los números en sí, sino por la tendencia, porque los números, la verdad que en absoluto no es algo que no tiene mucho para festejar respecto de los números anteriores del gobierno anterior, pero sí por la tendencia a la baja. Si es que continúa
porque hay varios expertos o economistas que están diciendo que podría haber llegado a su piso y probablemente empiece a rebotar a partir del mes siguiente. No lo sabemos, pero es lo que se está mencionando como bastante probable por las cosas que todavía quedan por aumentar. Sí, ahí también, y era lo que mencionábamos, el gobierno, al contrario de lo que prometía o de lo que dice, no está dejando librado a la mano invisible del mercado o a las fuerzas productivas que pasa con la inflación. Está trabajando detenidamente, yo diría mes a mes, el gobierno administra las cartas para tratar de que ese número, el número que va a publicar el INDEC o las mediciones provinciales, dé más bajo que el anterior. Tal cual. Sí. De hecho, claramente el gobierno tuvo una política de, digamos, sacar el pie del acelerador en relación al aumento de tarifas, ir regulándolo un poco. Y acompañado de eso también tuvo algunos movimientos en el tipo de cambio. Pero yo diría que otra fortaleza del gobierno, me parece, es que ha conseguido a nivel cambiario, aún con el aumento de estas últimas semanas, recién ahora el dólar vuelve a tocar el techo que tocó en febrero, ¿no? 1250, 1280. Y la verdad que en ese sentido, con estos 6 meses de inflación y de corrección de precios relativos, el gobierno ha logrado una cierta pax cambiaria, ¿no? De alguna manera. Y cuando hubo un amague de corrida, por lo menos respecto a los dólares financieros o el dólar blue, salió a bajarlo y lo pudo bajar. No sé si habrá llamado a sus amigos, porque estas cosas, sobre todo el dólar blue, es un mercado muy chiquitito que se modifica con poca guita, modifica bastante el valor. No sé qué habrá hecho, pero debe haber generado algo positivo desde su punto de vista para que no se le escape, y en esa la logró, por lo menos en esta primera corrida suave, intento de corrida. Sí, y recordemos también que con el tema del superávit puso bonos para Camesa y otros tipos de deudas que tenía el Estado, obligó a que las empresas agarraran bonos. Bueno, no fue gratis, por supuesto, políticamente, pero bueno, están haciendo todo lo que pueden para mantener este esquema a flote, ¿no? Sí, y bueno, ahí está el otro gran punto, ¿no? Que Caputo también lo decía en esa intervención. Es bastante honesto en ese sentido el ministro, porque plantea muy claramente qué es lo que le importa al gobierno, qué le importó hasta acá al gobierno. Inflación, o sea, como decía Martín, me parece con mucho tino, más allá del número, mantener un sendero a la baja, y eso hasta acá está logrado, aunque, de vuelta, no con las políticas de ultraliberalización y libre mercado que prometía el presidente, al contrario, con un ministro y un equipo económico que creo que trabajan mes a mes para incidir en cómo es ese número, ¿no? Administrar las políticas y las medidas de aumento, de tarifas, de regulados, también de alimentos, tratando de que ese número cada mes sea más bajo que el anterior. Una cierta pax cambiaria, podríamos llamar, y bueno, y algún tipo de recomposición de precios relativos. Ahora, obviamente, esta sería la parte de las luces de los 6 meses de lo que van del gobierno, pero también podemos marcar algunos problemas que el gobierno viene teniendo, y ahí vamos a mirar otro clip de un economista insospechado de Izquierdista. izquierdista, insospechado de kirchnerista, diría insospechado de heterodoxo, que es ni más ni menos que Carlos Melconian, un rockstar, ¿no? Vamos a escucharlo a Melconian. Entonces, vos lo que tenés que decir es, miren, mi objetivo es la inflación, sí. Entonces, primero vamos a ir por acá, sin estas exageraciones de sobrecumplimientos y sobreajustes fiscales y sobre colchón cambiario. El principio del plan de emergencia se metió en su propio brete y hoy está perdiendo esos colchones. Entonces, ha creado una ansiedad, tanto en materia cambiaria como impositiva, como tributaria, de que lo peor ya pasó. Que también Qué Buen piensa. look. Bueno, Muy buen look. está como con el pelo más largo. Tiene el pelo más negro que yo. Es espectacular. Sí, sí. Es increíble. Y más negro que la barba, yo. Sí, no hay forma. No sé cómo. Realmente un tipo con el que nos comeríamos un asado, Melconian, ¿no? Por favor, Porque es divertidísimo. por favor. Pero era bastante crítico. La verdad que el pronóstico de Melconian es un pronóstico reservado, ¿no? Dice, el gobierno tiene casi como único objetivo la inflación, esto que veníamos diciendo. Generó bastantes colchones de correcciones macro en el arranque, los colchones se van acabando. Y ahí introduce la gran duda que es, ¿y después de esto? El gobierno no tomó cirugía mayor, pero ¿qué viene después de la cirugía mayor? Y no sea cosa que de toda esta cirugía mayor después no tengamos beneficios. Ese sería el escenario más trágico, porque, digamos, si alguien planteara que vos te bancás 6 meses de mierda
para que después todo funcione mucho mejor y el camino de aquí a los próximos años vaya mejorando y Argentina deje ciertos problemas atrás, bueno, algunos dicen, listo, cierro, firmo, qué sé yo. Ahora, si te comes 6 meses de mierda y después lo que sigue no trajo frutos ni beneficios porque los cambios no fueron bien hechos o fueron temporales o lo que sea, eso sería lo peor de los dos mundos, que entiendo yo que habría que evitarlo desde todo punto de vista porque jodería a la mayoría, además porque probablemente también tendría un escenario electoral pésimo de acá a las elecciones de medio término. Sí, bueno, por ahí Melconian no parece ser muy promisorio, porque dice lo peor está por venir. Yo no escuché ningún economista, excepto los que están dentro del gobierno, que diga Eso que, no cuentan, digamos. pero es que estamos hablando incluso, no sé, desde Cavallo, Broda, Carlos Rodríguez, a cualquier economista que de pronto estoy mencionando especialmente los liberales, porque los otros podría decir, bueno, son opositores natos, entonces, qué sé yo, no sé, pero estos tipos, lo mismo Melconian, no veo ninguno por fuera del gobierno que esté viendo que las cosas están bien encaminadas, en principio. Quizás se me está escapando alguno que sí, pero la verdad que no escuché a ninguno. No, lo que muestra es que hay un agotamiento, me parece, en este esquema económico donde no están pudiendo ya ni siquiera comprar reservas. Digo, más allá de justamente ahora que se está tratando la ley bases en el Congreso, hay una crisis nada como aguda política en el momento, pero en estos últimos 3 días el Banco Central vendió algunos pocos millones de dólares, no es preocupante, pero venía comprando de manera sostenida, 80, 100, 120, Sí, y 80 además más o menos. no estamos en época de andar vendiendo dólares. Tal cual. No es una época en la cual estás comprando. Exactamente. Entonces, Eso también es un punto lo de alerta. político, esto que marcaba Feli, lo político termina afectando, por supuesto, la economía, ¿no? Sí, bueno, una de las alarmas me parece que se encienden también es cuando uno ve los números de la cosecha gruesa, ¿no? Cuánto se liquidó y cuántos dólares ingresaron a las arcas del Banco Central. Y obviamente en esto de mantener esta pax cambiaria, interviniendo claramente, está esta tendencia que dice Fede, ¿no? De que en los últimos días el gobierno poco, pero interviene en un saldo que le deja de dar favorable, ¿no? Exacto. En el balance diario de compra de reservas del Banco Central. Y obviamente la principal contracara de la política y del logro de la meta 1 del gobierno, que es este camino de desinflación, de desaceleración, es la caída de la actividad, ¿no? Tremenda. Y la recesión es tremenda. Terrible. Brutal. La desocupación también aumenta. Claro, todavía no se conocen los números oficiales de desempleo del primer trimestre, ni del segundo, pero se van a conocer en algún momento, no muy lejano en el tiempo. Y obviamente la contracara del camino de la desaceleración va a ser una recesión que está en curso, que se está viviendo, y un aumento del desempleo también importante. Mira, te doy un ejemplo. Yo tengo un amigo que es de Tierra del Fuego y hablábamos el otro día y se duplicó. Está bien, estamos hablando de un distrito muy particular, con muy poca cantidad de gente que vive. El total de la gente creo que no llegan a 200.000 personas. Vota menos gente que en la UBA, en Tierra del Fuego. Tal cual. Pero duplicaron la desocupación, creo que pasó algo así como de 6.000 desocupados a 12.000. O sea, se les duplicó en estos pocos meses. Obviamente no es extrapolable al país, pero imagínense que en muchas provincias chicas esto puede ser un golpe grande, ¿no? A la población económicamente activa es grande. Sí, bueno, de hecho, todavía no tenemos de vuelta, no hay en números de la encuesta permanente de hogares, de la PH, ni números oficiales, pero hay un buen proxy que varios economistas y políticos mencionan, que es el cierre de las cuentas sueldos, Tal cual. que son las cuentas que los empleadores tienen que abrir obligatoriamente, legalmente. Estamos hablando siempre de empleo registrado, ¿no? Pues se cerraron casi 280.000. Sí, escuché ese número hasta hace 2 semanas, así que si la tendencia sigue, habremos pasado a los 300, probablemente es un Entonces, montón. Bueno, ¿cuál va a ser el límite que va a alcanzar justamente estas primeras medidas gruesas sin un plan de estabilización y un sendero que también considere otras medidas, ¿no? Otras variables. Y ahí tenés un equilibrio difícil porque una forma de reactivar la economía es que la gente tenga un poco más de guita en el bolsillo, ya sea por aumentos salariales o por lo que sea, y eso te presiona contra la inflación, que es el principal índice que vos querés mostrar que está bajando. Entonces, si liberás un poco eso para no apretar tanto a la población, se te empieza a complicar un cachitito la parte del control de la inflación. Entonces es un camino, un sendero medio finito por el cual está transitando, sumado a esto que estábamos hablando recién del 2% del Crawling Peg, que es el ajuste del tipo de cambio mensual, que sigue atrasando el dólar. O sea, estamos siendo uno de los países más caros del mundo. Japón está a mitad de precio respecto a Argentina, es una locura eso. Y además recordemos que en los empleos, la relación entre los empleos registrados y no registrados, por cada empleo registrado que se pierde, hay 4 más o menos, 3, 4 que se pierden entre los no registrados. Muchos son changas y demás, pero es un efecto cascada, ¿no? Obviamente.
Totalmente. A ver, y pensemos también un poco el otro gran tema, ¿no? Cómo esta política, la política económica del gobierno y el plan, que tiene estas luces y sombras que venimos señalando, escuchábamos dos voces parecidas pero con opiniones muy distintas, la de Toto Caputo y la de Carlos Melconian, cómo está afectando a la política nacional, la política doméstica y a la gobernabilidad, ¿no? Del gobierno, precisamente, y a la fortaleza política del gobierno de Milei. Sí, yo creo que, nada, ahora teníamos un clip de un colega, Pablo Salinas, que estuvo en una entrevista hace un par de días en Radio Con Vos, y él, bueno, viene contando desde hace más o menos 80 y pico de días, porque él agarró los primeros 100 días del gobierno de Milei y dijo a ver cuántos funcionarios se fueron del gobierno, ¿no? Y ahora, hace poquito, se cumplieron 180 días, y viene haciendo la cuenta y se dan que van 46 funcionarios de este gobierno dejaron su cargo por la muestra, ¿no?, de la crisis política que tiene el gobierno. No sé si lo podemos ver. Exactamente, lo que pasa que, como bien decís, es más difícil trazar la línea porque muchos de esos cargos no salen en el boletín oficial. Claro. Entonces ahí entras en un terreno en el cual lo que seguramente te pase es que te pierdas un montón en esa cuenta. Claro. Veo que han salido estos días otras notas con estos funcionarios que imagino que lo han investigado a fondo, pero siempre te queda ese sabor amargo de si no me estará faltando alguno. Claro. Yo el corte lo hago de subsecretario para arriba, que es lo que se denomina en la jerga la planta política del Estado. Son Claro. todos los funcionarios políticos que el gobierno elige. Y acá es importante para los que nos escuchan que estos 46 que no están más, fueron funcionarios que llegaron al gobierno de Milei. No es que venían de antes y el gobierno de Milei se dio cuenta que eran funcionarios que no funcionan. No, puestos Y por los el echó. propio gobierno. Esa parte de Exacto. sacar funcionarios que ya digamos, ya pasó a principio de la gestión. Bueno, ahí lo que veíamos es que, además sabemos que hay funcionarios que han quedado del gobierno anterior, pero esto es puro y duro del gobierno de Milei. Es decir, funcionarios que nombró el gobierno de Milei y tuvo que echar o se fueron o renunciaron por escándalos de denuncias de corrupción, incluso entre la ministra Petovelo y su secretario propio. La verdad que es nunca, o por lo menos bastante inédito, que un gobierno a los 6 meses ya tenga denuncias internas, ¿no? Yo, para organizar un poquito la columna, para plantearles a ustedes también la conversación, quería plantear como tres líneas. El desorden propio del gobierno, que lo vemos en la gestión, es decir, Milei es un presidente más bien económico, podríamos decir, se lo escuché decir a Pablo Ibáñez y me gustó. ¿Un presidente económico? Un presidente más económico en cuanto a él, a su espalda política, es más bien por lo que puede dar respecto, ¿no?, a la economía, ¿no? Su visión del libertarianismo, pongámosle el nombre que él quiera. Como si en su mente, en su punto de vista, lo que importase fuese la agenda económica y el plan económico, Tal ¿no? cual. Despreciando el resto de los factores, el resto de los temas. Exactamente. Y después podemos ver la orfandad que tiene la parte de la oposición. Yo creo que en especial el peronismo está sufriendo un proceso de orfandad bastante grande. Hay problemas económicos que estamos viendo con el tema del ajuste. Y después tenés los otros partidos que quedaron, que les pasó la ola de Milei, que rompió Juntos por el Cambio a nivel, si queremos, legislativo, nacional, pero que al mismo tiempo se ve con la doble relación, ¿no?, de colaborar con el gobierno nacional, porque son 10 gobernadores, 5 de cada fuerza del PRO y de la Unión Cívica Radical, y al mismo tiempo renovar su propio liderazgo y demás. Lustó, Macri, Bullrich, que ahora está en el gobierno, el propio bloque el bloque del PRO, que parece ya un bloque, ¿no?, oficialista. Sí, está casi integrado al contingente oficial de La Libertad Avanza. Una nota al pie para todos y todas nuestros espectadores y espectadoras es que estamos teniendo esta conversación y discutiendo estos temas mientras al mismo tiempo se está discutiendo en el Congreso, ahora mismo, mientras nosotros grabamos esta conversación, la ley bases, ¿no? Exacto. Entonces, parafraseando al Turco Asís, alguna de las cosas que vamos a decir es con nuestra información probablemente mala. Pero lo cierto es que estamos en vivo haciendo un análisis de lo que está pasando, lo que le está pasando al gobierno y a la oposición, a los distintos actores, mientras esto está ocurriendo en el Congreso. Lo que sabemos es que a estas horas el gobierno le sigue introduciendo cambios al dictamen, al dictamen, nosotros llamamos el dictamen fantasma en algunas de las emisiones anteriores,
porque era un dictamen de la nada, ¿no? Sí, no se sabía cuál era, cuál no era. La versión final, ok, nunca estaba. Claro, final, versión ok, 3, imprimir, ok. ahora sí, no Claro, estaba. o sea, había más firmas en disidencia que firmas propias, y lo cierto es que fue casi una demostración de fortaleza política de él, como yo le llamo, el primer ministro Guillermo Francos. Guillermo Francos, tal cual. Que pareciera que en el gobierno la contracara de este presidente económico que nos decía Fede es que gobierna con un primer ministro, ¿no? Exactamente. Que es el nuevo, el superministro Guillermo Franco, jefe de gabinete y ministro de Interior al mismo tiempo. Tal cual. Así que probablemente después de la votación de hoy quede más claramente definida la línea de qué lado ha quedado cada uno. Pienso en Juntos por el Cambio, lo que quedó, digamos, el PRO quedó metido del lado de adentro. Entonces, incluso pensando en el gobierno que sucedería a este gobierno, o el gobierno o el partido que se muestre como oposición o alternativa, y el PRO está diluido del lado de adentro. Eso queda medio raro. En todo caso, tal vez la UCR, que tiene una parte también más dialoguista o menos dialoguista, o incluso muchas veces critica y después acuerda, que es una de las críticas que le hacen y que a veces lo boludean un poco con eso. También, digamos, si vos tenés que votar como alternativa, por lo menos en esta división medio general, deberías quedar del lado de enfrente del gobierno, como mínimo, si te querés mostrar como la próxima oposición viable o algo así. No está muy claro todavía el panorama, ni siquiera del lado del peronismo, donde también los principales referentes que más hablan son los que sacaron 2-3 puntos nada más. Sí, Fede, bueno, ahí si querés te damos el pie un poco a vos para que nos hagas un pantallazo general de esto, ¿no? Porque también hay particularidades, porque cuando uno dice el PRO, ve el bloque del PRO. Pero lo cierto es que hay diputados de 2 gobernadores del PRO, de Frigerio y de Ignacio Torre, que están en el bloque de Pichetto, no en el bloque del PRO. En Hacemos Coalición Federal. Claro. Tal cual. Hacemos Coalición Federal vendría a ser como el bloque intermedio que podría unir, no va a pasar obviamente porque no piensan en nada igual, al PRO con Unión por la Patria. Es decir, sería como un puente. Obviamente que es un puente que no existe, digo, lo nombro porque votaron hace poquito un dictamen que quería traer. Hay una práctica en el peronismo que generalmente no se hacía, durante muchos años no se hizo, es que ir en el Congreso atrás de un dictamen que no fuera propio. Generalmente era, o votamos el nuestro, lo imponemos, o no lo votamos. Es decir, votamos en contra de lo que los demás voten, no importa si nuestros votos no quedan afirmativos o no. Y ahora se está dando una dinámica bastante particular donde el peronismo, yo creo que está pasando un proceso de orfandad muy grande, una necesidad de ayornamiento de sus ideas, de sus prácticas y de sus dirigentes, para mí fundamental. Y hay una frase que es muy conocida del expresidente Eduardo Duhalde, que dice que el peronismo tiene un día de la lealtad y 364 días de la traición. Y lo gracioso es que hoy no hay a quién traicionar, es decir, más allá de los sobregirados, ¿no?, del kirchnerismo, que ante cualquier cosa que hace, hasta Kicillof, le dicen que juega primero él, ¿no? Citándole Mayra Mendoza, le cita la canción del Indio como egoísta, diciéndole como que no se olvide por quién está ahí. Pero fíjense que hoy el peronismo no tiene quien hable, o sea, no tiene una sola voz. Por ejemplo, tiene a Kicillof, que está dando vuelta por las provincias, se reunió con Nacho Torres, se reunió con Frigerio, se reunió con... creo que tiene un puente intermedio, podríamos decir, con Yayora, junto con Puyaro y Frigerio, ¿no? ¿Y qué mencionabas recién de que fue el peronismo, digamos, o el kirchnerismo detrás de la propuesta de la UCR sobre... Gracias. Volviendo a lo que hizo algo distinto, el peronismo en el Congreso lo que hizo fue, respecto de la reforma jubilatoria que ahora plantearon, dieron de baja su propio dictamen para ir atrás del dictamen del radicalismo y votarlo. Porque el radicalismo lo que no quería era quedar pegado, entre comillas, a la mancha venenosa, que pasa a ser el kirchnerismo a donde dice yo propongo esto, aunque sea muy razonable, y los demás no quieren quedar pegados y dicen no, entonces me tengo que oponer. Y está muy bueno verlo porque son dinámicas que muchas veces por ahí pasan por debajo del radar para la gente, pero hay movimientos. Es decir, el peronismo no se está quedando quieto, más allá de que todavía hoy no sale ninguna cara nueva, ¿no? Podríamos decir, creo que podemos hablar un poco de Moreno, ¿no? Pero yo creo... que propuso estos días el peronismo al poder y la UCR... Y la UCR a controlar. Porque dice que los radicales no trabajan. Que para eso funciona muy bien. Dice que funciona muy bien así el país. Es estrafalario el hombre. Sí, tal cual. A mí me parece que Moreno funciona porque plantea una cosmovisión. Es decir, es el único para mí, sacando a Milei, que explica desde el orden del universo hasta cómo hay que fabricar tornillos en Argentina. La cadena de abastecimiento de la ferretería, de mayoreo de ferretería en San Martín,
¿no? hasta Sí, los valores del occidente cristiano. los valores de Occidente que recibe con los brazos abiertos. Y a propósito de eso, Como le llama él, el nacionalismo de de inclusión. inclusión, que lo dijo en el video, en la editorial, en el programa de Rebord, que fue una de las pocas personas que hizo, por el propio Rebord dicho, ¿no? En su programa. Lo vamos a ver, tenemos un pequeño clip donde habla de esto justamente. No, una cosa interesante, ¿no? Que es, mientras preparamos Estamos el clip, diciendo que la historia vive en los pueblos, al punto que hay una marcha extraordinaria que es Evita Capitana, que tiene una estrofa que dice: para todos los pueblos del mundo una revolución de amor y paz. Para todos los pueblos. No decimos hay un solo pueblo, para todos los pueblos. Y el Papa dice que el mundo dejó de ser una esfera y es un poliedro, y cada superficie del poliedro es un pueblo. Y entonces aparece otro nacionalismo, que es el nacionalismo de los pueblos, es el nacionalismo americano, es el nacionalismo de aquellos pueblos que construyeron su identidad, no destruyendo al distinto, sino incorporando el distinto. Es el nacionalismo que hace puentes, no levanta muros. Y ese nacionalismo tiene 70 años en América con una doctrina, es el peronismo. Y ellos empezaron a estudiar el peronismo y se encontraron con una sorpresa de que ahora hay dos nacionalismos y que uno de los dos se va a imponer. O el nacionalismo xenófobo o el nacionalismo de inclusión. Y tenemos que hacer toda la fuerza para que triunfe el nacionalismo de inclusión, que es el nacionalismo. Bueno, sí, tal cual. Tenés que cerrar el estadio, ¿no? le noté una cosa medio polaco goyenechesca cuando hablaba, ¿no? Como con los fuelles. Sí, respira arriba del micrófono. Nada, como es... Él le marca mucho. Tiene una cuestión que ahora estamos como muy festejada, que es esto de la autenticidad, ¿no? Hoy estamos festejando que Milei es auténtico. No importa qué diga, es auténtico. Lo votan por auténtico. Para mí es una simplificación. A mí me gustó una definición. Estoy haciendo este ping-pong, ¿no? Entre lo que pasa en el gobierno y lo que pasa en la oposición. A mí me gustó una definición de Pablo Toussaint, también otro politólogo. Todo politólogo. Todo politólogo. Somos un desastre. Un desastre. Ahora en un ratito citamos un economista. Después traer algún físico, no sé, vos traes la parte de alguna cosa, pero si no... Algún ingeniero, alguien que haga algo. Exactamente. Dice Pablo Toussaint que... Perdón, un amigo de la casa, Francisco Strambini, me dijo una vez, ingeniero, gente de la Facultad de Ingeniería, me dijo sobre mí, pero podría ser sobre todos los politólogos, vos sos un ingeniero también, sos un ingeniero político. Así que podemos subirnos se nos caen los puentes políticos. Exactamente. Sí. Dice Pablo Toussaint que Milei parece más un influencer de ideas antes que un presidente, ¿no? Porque uno lo ve... Sin duda. Es un rockstar, ¿no? Y después, bueno, veamos, los resultados serán elocuentes. Pero bueno. Pará, te detengo un minuto ahí, porque yo la verdad que hace unos meses, o sea, antes de que Milei fuera presidente, por supuesto que Moreno me lo consumo, me parece fantástico cuando lo veo. Si querés, en esta línea de Pablo Toussaint, otro amigo, como influencer, pero la verdad que a priori, si Milei no fuera presidente, yo diría que es un payaso. Que es difícil que un tipo así llegue a ser presidente o pueda conducir el peronismo cuando está Axel Kicillof, cuando hay intendentes del conurbano, cuando hay gobernadores del interior de la Argentina. Llora, hay otros gobernadores incluso. Obvio. Es cierto, alguien me puede decir, bueno, pero mira, post Milei, incluso no se veía acá en el fragmento, pero la vi la editorial, entró con un cuaderno. Es el plan económico, el modelo económico peronista, el plan económico. ¿No les hizo acordar a Milei que siempre andaba con una especie de... Una carpeta y una los billetera, no sé, los anteojos? Es casi mileístico, digamos, la composición, ¿no? Sí. A mí, es una opinión mía, por supuesto, es para conversar. A mí me parece que va por el camino, tanto Grabois como Moreno, van por el camino como del meme, la memificación del peronismo. También le estoy robando un poquito ahí a Toussaint, pero porque lo dijo realmente muy bien y me parece que aplica. No es el camino, me parece que el peronismo tiene que transitar. Yo creo que hay un desorden de vuelta. Insisto con esto porque es el desorden del gobierno, el desorden de la oposición, el desorden del ajuste económico. Es decir, no es sostenible, esto como está así, no es sostenible. Ni para la oposición ni para el gobierno, ¿no? Me parece, el radicalismo tiene un problema interno grave, ¿no? Donde tenemos al presidente del partido, Lustó, jugando, se ve que está jugando cerca del peronismo, ¿no? Cerca de la cámpora, quizás, cerca del peronismo. Cerca de la cámpora es mucho.
Y yo creo, hay algunos rumores, ¿no? Donde Unión por la Patria va detrás de él. O sea, antes, hasta hace 6 meses, teníamos denuncias de juicio político. Ahora no dicen, no hay grandes escándalos, ¿no? Por el tema del hijo. Sacando que sí Lustó medio que le va en contra. Pero si uno le pregunta a cualquier senador de Unión por la Patria, de la Cámpora, te dicen, cuando entre el pliego, que entró hoy al Senado, vamos a hablar. Pero claramente hay un run, ¿no? De que hay todo un apoyo tácito donde no se le salió a matar ahí a Milei cuando la dejó medio picando, ¿no? Para darle. Sí, una nota también al pie de esto que vos señalabas, ¿no? Es posible, no lo sabemos de vuelta porque está ocurriendo, pero da la impresión de que el gobierno va a conseguir ajustadamente, tal vez con el presidente provisional del Senado o con la vicepresidenta, según la hora en la que ocurre y si Milei viajó o no, pueda conseguir la aprobación en general de la ley bases, ¿no? Exacto. De la nueva, de la vuelta, como el Word, ¿no? La 19ª. Final, ahora sí, imprimir, podríamos decir una ley ómnibus, una ley chiquitita. Yo soy de La Boca, nací en La Boca. Vieron que había unos, el colectivo 53 en un momento venía el colectivo y después había unos chiquititos. Sí, el chiquito. Un chiquitito que era insólito, porque faltaban frecuencias y agregaron colectivo, pero eran chiquitos. El minibús. El minibús. Sería como la ley mini ómnibus, digamos, ¿no? Una combi, no sé, un claro, Uber. Lo digo porque el otro dictamen que está en discusión en la Cámara es el dictamen de Lustó, que presentó un dictamen alternativo. Exacto. Entonces, bueno, existe ese riesgo hoy en el debate en el Senado. Por eso lo traía también, por lo que había pasado hace poquito con lo de la movilidad jubilatoria, porque hay una de las posibilidades que se barajan es que el peronismo no acompañe, por supuesto, el dictamen de mayoría y se pliegue al dictamen de Lustó, justamente para darle podríamos decir, una victoria, pero pírrica al gobierno, donde ya tuvo que dar de baja un montón de cosas. Es lo que vos decías de las privatizaciones, dar marcha atrás con el tema de la movilidad jubilatoria. Podríamos decir, riéndonos un poco, de que las mejores medidas del gobierno son las que van atrás con anteriores medidas del propio gobierno, ¿no? O sea, son las no medidas. Las no medidas, es como menos por menos más. Claro, tal cual. Pero bueno, para ir un poco también redondeando el tema, ayer escuché un ratito a Andrés Malamud, un politólogo de vuelta muy conocido. Otro gran amigo. Politólogo radical, así que creo que es un poco una voz autorizada para hablar del radicalismo. Y él un poco hace un análisis donde dice que el radicalismo sin celebrities en el conurbano, una gran celebrity, una persona conocida hablaba, lo dice así a propósito, no tiene viabilidad nacional, no como partido. Y tiene un grave problema para conformar las listas del año que viene y no quedar con un bloque muy minoritario. Él habla algo así como hizo la cuenta, para no quedar con 9 diputados, porque renueva muchas bancas en 2025. Todos juntos por el cambio renueva muchas bancas, Tal ¿no? cual. O sea, tanto el PRO como el radicalismo. Pero en el caso del PRO, como está tan metido en el gobierno, se supone que podría mechar muchos candidatos, ¿no? En las listas de La Libertad Avanza o en, como se llame, la alianza el año que viene. Y la UCR en principio tendría que pelear por su supervivencia un poquito más sola en este sentido, salvo que se quiera acoplar al gobierno, cosa que no creo que se vaya masivamente, excepto algún que otro sector, así que va a tener que encontrarle la vuelta. Sí, y ahí podemos ver cómo la UCR de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tiene ahí un rol para jugar con Manes, con Pose, con Facundo Manes, con ¿no? Facundo Manes, para mí son figuras importantes y ahí tienen que sí o sí hablar con Kicillof y con la Cámpora. Un comentario sobre lo que pasó antes, que pasó un poquito rápido, respecto de Moreno, por ejemplo. Tu tema. Podría ser, lo banco. Tecnología y morenismo. Pensando en lo que venimos charlando de la Argentina pendular, que pasa de un extremo a otro, yo creo que este periodo actual podría definirse de alguna manera, no sé si me animo a decir antinacionalista, pero no con una defensa muy acérrima de los intereses nacionales, ¿no? Hay una especie de idea libertaria, de poco nacionalismo, incluso muchos de sus principales dirigentes o exponentes han hablado pestes del país, este país de mierda, si pudiera me iría, pero bueno, tengo que estar acá, qué sé yo. Entonces, no queda otra opción, digamos. Sí, como haciendo un favor, ¿no? Haciéndole un favor a la patria. Y bueno, entonces, si el péndulo está yendo para este lado, antinacionalismo, ¿a dónde va el péndulo si vuelve por el mismo sentido que vino? Hacia una línea probablemente más nacionalista. Y yo creo que en ese sentido Moreno lo que está tratando de diferenciar, porque el nacionalismo tiene un adjetivo natural que es xenofobia o anti-extranjeros o algo más nazi. Entonces, para. Eso escaló rápido. Puede ser unos capítulos menos que nazi. Un poquito más despacio. Más fascista. Entonces, por eso pero por eso sí hay un hincapié en este nacionalismo no xenófobo, un nacionalismo inclusivo, como para
rescatar la palabra nacionalista sin tener asociado estos adjetivos negativos. Y al mismo tiempo, va tratando de, digamos, de desarrollar esa idea, esperando, entiendo yo. Creo que lo de los memes para mí me resulta efectivo. No sé si vos decís que al peronismo no, pero me parece que para la parte de campaña sí, siempre y cuando después tengas algo robusto atrás como ideología, que creo que el caso de Moreno lo tiene, más allá de que uno puede cuestionar y considerás que tiene respuesta para todo y estará de acuerdo o no, pero viste, responde todo y tiene una solución para todo. Entonces, medio que la forma de llegar con estos memes, yo así un poco lo iba conociendo en las cosas que iba diciendo en la campaña, con unos memes que no podía creer, que yo, sin estar muy de acuerdo todavía, pensaba, che, miren esto, que es increíble, lo veías a Moreno bailando, esas boludeces. Y así se iba viralizando, que es una nueva forma Tal cual. muy efectiva. Es que los memes son espectaculares. De hecho, hay un libro muy bueno de Juan Rocco que habla del peligro de la democracia y demás. Lo recomendamos. No es politólogo, afortunadamente. Creo que no es politólogo. El bueno de Juan, hincha del Lobo. Así es perfecto, Fede. No, y bueno, somos así. Entonces, me parece que sí es muy efectivo en cuanto a la comunicación. Es muy efectivo para llegar a muchos lados y para disputar incluso el terreno de Milei entre los jóvenes y en las redes sociales. Yo creo que ahí tenemos otro clip que es, a propósito de esto, porque yo sabía que por ahí podía venir por ese lado el tiro, Horacio Valdés, que es un aliado importante de Moreno, forma parte del sindicato del vidrio, Moreno todo el tiempo lo nombra y demás, dijo algo en el acto en Ferro hace poquito que yo lo recorté en un video, los compañeros de la producción lo pusieron y vamos a verlo ahora. Soñamos, y lo que soñamos tener el poder para dárselo al pueblo nuevamente. Pero para esto necesitamos que cada uno de ustedes vuelva a su lugar de destino donde vive y que hablemos con cada uno de los vecinos nuevamente. El WhatsApp no tiene corazón. El WhatsApp no tiene corazón. El Facebook tampoco tiene corazón. Y el Instagram tampoco tiene corazón. Pero ustedes tienen corazón suficiente porque son un pueblo maravilloso. Y si Perón consiguió esta doctrina fue porque la arrancó de este pueblo, desde que son de raza, de los migrantes con los que vivían en esta tierra, originados de esta tierra. No existe una raza como esta en el mundo. Es una raza con principios. Es una raza que quiere salir para adelante. Y se equivocaron los compañeros votando lo que votaron. Nadie vota en su contra. Lo vamos a perdonar. Le vamos a decir que vuelva. Que acá tienen un lugar. Que el peronismo nunca saca ningún compañero. El peronismo convoca y construye con todo. A todos los compañeros los queremos en el espacio, pero... Tal cual. Y sí, tenés que poner la marca. ¿De qué se quejaba cuando hablaba de que no tienen corazón? Digamos, como la parte de la movilización, la campaña y eso, ¿a eso se refería? Yo no sé, la verdad, pero a ver si para ustedes mí, lo pueden responder. Sí. No, para mí hay una cosa. Yo quiero recordar a Mariana Moyano, una periodista para mí excelente, que lamentablemente falleció hace relativamente poco. Una pérdida para mí irreemplazable para el sistema de medios en Argentina y para pensar, bueno, las redes sociales, ¿no? Los territorios y demás. Ella decía, y para mí tiene un enorme punto, es que tanto el territorio digital como el territorio que conocemos, esto de ir a los barrios, ¿no? Esto que le decía acá el compañero sindicalista Valdés, vayan a los barrios a buscar a la gente de vuelta. Para mí es un poco viejo, pero no porque tenga muchos años, sino porque es viejo porque el mundo cambió. Es decir, el mundo se convirtió en un lugar mucho más complejo, mucho más veloz, y la sociedad tiene una velocidad que superó a la del Estado. Históricamente, desde que existe el Estado, vamos a ser súper amplios, un par de miles de años, en general el Estado iba más ligero que la gente. Si la gente por sí sola no hubiera acuñado moneda, el Estado desde ahí para acá... por delante de la sociedad, exactamente, digamos, en términos clásicos. Siempre iba, exacto. Y ahora lo que Milei nos viene a mostrar es no solamente que llega con los memes y con las redes sociales a todos lados y un libertario de Salta puede encontrar que tiene un compañero en un libertario de Santa Cruz o en el último pueblito de Misiones. O en otro libertario de Salta. O en otro libertario de Salta que por ahí tampoco lo conocía, claro. Porque al no... No hay local, no hay partido, no hay puntero. No hay club de los libertarios que vayan a hacer algo particular de los libertarios. Claro.
Yo creo que este tipo de cómo se habitan los dos territorios es fundamental para entender que hoy tenemos a nivel mundial, y hablando de esto del nacionalismo y de la globalización, yo creo que hay, además de las naciones, hay grandes poderes económicos que manejan masas de dinero y influencia mucho más potente que a muchas naciones. Y Milei es eso un poco también, es un aceleracionismo, y estoy siendo muy laxo con el uso de los conceptos, medio como a favor esto de decir yo destruyo el Estado y me junto con Elon Musk. O sea, Elon Musk me da internet y no necesita de nadie. Llevándolo al extremo es complicado, y llevándolo a esta reacción media conservadora, ¿no? Podríamos decir de hay que volver al barrio, tocarle la puerta al vecino para conseguirlo de vuelta. Seguramente no hay que dejar de hablar con la gente y hay que tratar de formar comunidad. Pero es indiscutible que el mundo vuela hoy, va muy rápido. Sí, mi única duda es, y en esto tal vez hay algo de formación profesional, es ¿cuántos cisnes negros puede haber? ¿Cuántos cisnes negros puede haber? Porque si los cisnes negros, si aparecen todo el tiempo cisnes negros, no hay más cisnes negros. No son negros. Exacto. No, los cisnes son blancos. Entonces, pasó una vez, vos decías lo del péndulo, está bien, es cierto, y de vuelta, es cierto que estas dudas que yo tengo, es decir, la verdad que esto me parece por momentos un consumo espectacular, y me parece que incluso puede ser algo que dice mucho de una subcultura política, de un sector juvenil del peronismo desencantado. Yo en redes, y usted seguramente también, tiene un montón de gente que fue a Ferro a ver el acto. Sí, tengo amigos. Claro. Sí. Y vos decís, bueno, eso evidentemente, como también hubo gente que fue a ver al Luna Park a Milei, que lo entrevistaron en la salida y decían, no, a mí no me gusta Milei, pero vine para ver de qué se trata esto. Era esto, claro. Casi como cuando Beatriz Arlo iba a las marchas a Plaza de Mayo para escribir las columnas, ¿no? Es algo casi etnográfico por momentos. Tal cual. Pero bueno, para cerrar un poco este segmento, a mí me gustaría poner un clip que me quedó de la primera parte, porque un poco conectando con esto que vos decís, Fede, y es el balance de, bueno, ¿qué pasa con las oposiciones y sus fragmentos? Tenemos un pequeño fragmento de Emilio Monzó, que obviamente es diputado nacional, está en el bloque de Hacemos Coalición Federal, fue el presidente de la Cámara de Diputados durante la época de Mauricio Macri, también con buen desempeño. Muy buen desempeño. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una duda importante. Hablábamos de Facundo Manes en el terreno del radicalismo. Facundo Manes en el arranque de la gestión, y todavía es él y otro diputado que le responde, Pablo Giuliano, son dos de los diputados del bloque del radicalismo más críticos, y que incluso se han apartado en varias votaciones del acompañamiento del bloque al gobierno, junto con algunos diputados que le responden a Martín Lustó. Hablamos de Lustó también. Hablamos de este antecedente de la aprobación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados, que tiene media sanción, que juntó 160 votos, 2/3 de los presentes, ¿no? Que es el número crítico. El número crítico, el número mágico para los politólogos, digamos, ¿no? Es el número que cuando se junta el gobierno por lo menos tiene que poner una luz naranja, una luz amarilla. Y bueno, y ahí está la duda, o las dudas de qué pasa con la oposición de aquí en más, ¿no? Supongamos, ahora hacemos un poco de escenarios, lo escuchamos a Emilio Monzó primero y ahora volvemos y cerramos con esto. Yo creo que el Congreso no está enfrentado con Milei, pero sí Milei está enfrentado con el Congreso. Eso es muy distinto. Porque quiero despejar todo tipo de rumores y de cosas que se dicen, especialmente que dice Milei y pone en el escenario, y yo creo que inflama mucho su discurso para esconder su propia incompetencia. Lo que pasó esta semana sí tiene que ser una alerta desde el punto de vista político. No recuerdo, y Ernesto cubrió también, como decía recién, mucho tiempo el Congreso, la UCD, yo no recuerdo un oficialismo que le voten una medida con 2/3. Digo, y acá no es para alarmarse, sino que es para observar. No es para alarmarse, pero es para alarmarse, ¿no? Porque lo dice con mucha sutileza Monzó. Ahora, la duda es, vamos a hacer un poco de futurología, y tal vez mañana cuando nos escuchen nuestros espectadores ya lo sepan. Se aprueba la ley bases en general y el gobierno logra que el Senado apruebe alguna ley bases, que no está muy claro, porque la verdad que la votación en particular parece todavía tener final abierto. Pero bueno, esa ley vuelve a diputados y es ratificada. Ahora, ¿qué pasa después con la relación del gobierno con estas oposiciones? La ley bases es el comienzo de una mayor coordinación del gobierno con sectores opositores. Lo decía Fede, el bloque de lo que hoy se llama bloque del PRO funciona como el bloque oficialista, de hecho, ¿no? Hay 75 diputados más o menos entre los dos bloques,
Ese es el apoyo legislativo del gobierno. Realmente hoy es la coalición legislativa oficialista. Pero con todo el resto del contingente de diputados, la ley bases es el inicio de, y lo podemos leer también con el ingreso de Francos, este chiste que decíamos, el primer ministro Francos, es el inicio de una etapa donde el gobierno va a tener más política, más tiempo y más recursos para el intercambio con gobernadores, con contingente legislativo, para tejer acuerdos, para negociar de aquí en más la marcha del gobierno, o en algunos casos, para algunos sectores opositores, Manes, Lustó, un sector del bloque de Hacemos Coalición Federal, de Monzó, de Pichetto, de Massot, es decir, cumplimos, le votamos la ley, el presidente tiene la herramienta y de aquí en más... Tenés que gobernar. Ahora tenés que gobernar y nosotros hacemos de oposición. Entonces, ¿qué viene? Vienen más acuerdos y por eso el gobierno se prepara con un cambio de gabinete y el rol nuevo de Francos, o tal vez todo lo contrario, tal vez viene un Congreso más parecido a la media sanción de la movilidad jubilatoria, muy probablemente haya una sanción de una ley de financiamiento universitario. Estamos hablando de cosas que fueron las crisis del gobierno, las crisis que el gobierno tuvo hasta ahora, o más cosas como la que ocurran posiblemente también en esa votación en particular, que sea un Senado 36-36, artículos que se le aprueben a la ley base de un dictamen de minoría de Lustó, ¿no? Eso creo que es una de las dudas de lo que hay que mirar para adelante, ¿no? No sé Y cómo habrá lo que ven. ver si predomina más la línea Milei pura, que es me peleo con todos, aunque me joda, porque la verdad que se peleó, digamos, con China sabiendo que tienen que renovar el swap, se pelea con España y Está en los el empresarios G7. españoles sabiendo que después tiene que negociar cosas en el Club de París y tiene En el votos en Fondo contra. Monetario. Fondo monetario, la verdad que en ese sentido parece como que no le importa las consecuencias, tiene que negociar con el Congreso y manda una foto diciendo que es un nido de ratas. Esa es una línea un poco explosiva y para mí más incierta, o la línea si le da más juego a Franco, si le permite desarrollar su idea más dialoguista y de consenso con el resto de las fuerzas y eventualmente darse cuenta que eso también le puede dar frutos. Yo creo que le debería dar más frutos ese tipo de negociación, porque Milei tiene que mostrar también hacia afuera, esto lo hemos charlado ya antes, que alguna ley le sale, porque si vos venís a invertir pensando en cosas más de inversiones, vos querés saber si esto dura o son 3 años y chau. Entonces, si son 3 años y chau, te invierto en una acción y cuando al menor problema me voy. La Druckenmiller, la gran Druckenmiller. Exactamente, dame las 3 acciones más líquidas. ¿Por qué preguntó las más líquidas? Porque ahí no tengo que pensar mucho. El primer problema rápido. Claro, pero si vos tenés que hacer inversiones de largo plazo y cambiar Argentina a futuro, sobre todo retomando lo que él dice, que seremos Irlanda, Alemania o Estados Unidos, no sé. Bueno, y ahí adelantamos un poco también tu columna, porque tiene que ver con eso, ¿no? Exactamente. Después hablaremos de ese tipo de inversiones. Una cosita que quiero agregar a esto es que vemos que Francos toma un rol muy protagónico en cuanto a la política. Y hay un artículo de la Constitución que no se suele usar mucho, hay un artículo que quedó de la reforma, lo escuchaba el otro día, hay un capítulo de un episodio de un podcast que trata sobre la reforma del 94, que es muy bueno. En la entrevista que le hacen a Jorge Yoma, al negro Yoma, cuenta cómo quedó... Me pondría de pie. Me pondría de pie tal cual. Cuenta cómo quedó conformado la jefatura de gabinete. Alfonsín pedía algo, podríamos decir, semiparlamentario, donde el Congreso nombrara al jefe de gabinete y al final no, bueno, el peronismo... Además, tipo primer ministro. Como Francia, como el primer ministro francés, ¿no? Lo que está pasándole ahora a Macron después de la elección europea. Exactamente. Un presidente con mandato fijo, pero que tiene que nominar al primer ministro en un parlamento. Exacto. El peronismo, o sea, Alfonsín pedía siempre como el 100 y el peronismo, Menem en ese momento, le daba el 20. Sí, y estoy siendo bueno. Por eso nos quedaron muchas cosas en la Constitución, quedaron a medio camino, como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Muchas cosas sin reglamentar por muchos años. Muchas cosas sin reglamentar y demás. Pero hay algo muy interesante respecto del jefe de gabinete, del jefe de gabinete de ministros, es que 2 cosas. Una, lo nombra y lo echa el presidente, eso ya lo sabemos. Pero el Congreso tiene la moción de censura. Lo puede remover. Nunca se hizo, pero en este caso, en un gobierno donde una pata política pasa a ser, no el presidente, que generalmente siempre nos pasó, Macri, Cristina, Alberto, Néstor, Menem, siempre eran la pata política del gobierno, obviamente eran el propio presidente. Yo no sé si esto escala, es decir, a Milei no le conviene escalar este conflicto con el Congreso, le conviene llevarlo por medio de las negociaciones y demás, pero el Congreso tiene ahí un gatillo al cual echar mano y echar al ministro más importante que tiene en el gobierno,
con estos 2/3 que estamos relativamente cerca. Creo que le faltan 8, 9 o 10, más 172 creo que eran los votos. No están los 5 de la No izquierda. están los cinco. Por eso digo, están ahí, o sea, Están por están ahí. jugando en la cornisa donde podrían sufrir un golpe importante, ¿no? Bueno, y para cerrar esto y darle el pie al comandante Wagner, me parece que una clave de esto, de que hace el oficialismo y que hace la oposición, es también, o va a depender de la suerte que tenga el éxito del programa de Milei. Y para que el programa de Milei tenga éxito, pareciera haber un consenso, lo escuchábamos a Melconian más temprano y hemos mencionado a muchos otros economistas, el gobierno tiene que pensar cómo, más allá de estas medidas de cirugía mayor, piensa en un plan de estabilización que tiene que tener crecimiento e inversiones. Y hay un aspecto central, lo venimos hablando también cuando discutimos cuestiones como el RIGI y algunos sectores estratégicos, y hay un sector que claramente es estratégico y en el que Milei pareciera tener un interés y tiene que ver con las industrias tech, ¿no? Así es, y aparentemente Argentina tiene bastante potencial, es algo que venimos también charlando en otros programas. Y bueno, como contábamos al principio, esta semana hubo, como decíamos, un preanuncio de inversiones, o sea, un anuncio. Ustedes me pidieron que hable de físicos, te voy a hablar de Damián Reidel, es el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei. Es físico, debe ser economista también, pero es físico. Es doctor en economía. Uno que estudió en serio. Uno que estudió en serio. Damián Reidel... Lo decimos por física, no por economía, ¿no? No, que no que quede claro. en duda. Bueno, por estudió favor. todo, así que bien. Y Se van a enojar en producción que hay algunos economistas, los jefes, perdón. fue uno de los impulsores de la gira por Estados Unidos, y esta semana, por la gira de Estados Unidos, que se juntó con el de Apple, el de Google, el de Facebook. Sam Altman. Exactamente. Y esta semana anunció que iba a anunciar de aquí a 4 o 8 semanas, y no 100, así lo dijo, una inversión de un gigante tech por más de $1.000 millones. Es decir, estamos hablando de inversión extranjera directa, algo que a Argentina, en términos generales, le vendría muy bien. Perdón, este anuncio del anuncio lo hizo Reidel. Sí. Bien. Reidel anunció que iba a anunciar esto de aquí a 4 o 8 semanas. No tengo claro yo si lo hizo pensando que iba a salir el RIGI o no, si ciertas leyes o no, pero dijo que lo iba a anunciar de aquí a 4 o 8 semanas. Después habría que ver si esto se materializa, pero en principio avisó eso. Hablemos de inversión extranjera directa en general. Primero digamos qué es lo que no es. ¿A qué no se llama inversión extranjera directa? A los capitales especulativos que vienen al país a poner la guita en... Bueno, el ejemplo más típico es lo que se llama carry trade, donde vos venís con dólares de afuera, lo pasás a pesos, haces uso del beneficio que te da la tasa de interés alta en pesos y la garantía de que el dólar no se mueve. Si el dólar se queda planchado en 1.000, vos en un mes metiste 1.000, sacaste el 5% en pesos y lo volviste a pasar a dólares. Y tenés una rentabilidad en dólares que no existe en el mundo. En el mundo una rentabilidad en dólares tranquila son 5%, 7% anual, es un montón y está feliz. Acá tenés esto en un mes. Entonces eso lo que genera es... Eso se financia con atraso cambiario, básicamente, ¿no? Exactamente. Por un lado eso, y es decir, entonces empiezan a venir capitales, que podrían decir capitales golondrina, o sea, capitales especulativos que vienen, invierten en cosas que se pueden ir muy rápidamente. De vuelta, la gran Druckenmiller. Exactamente. Sí. Eso no es deseable, más allá que inicialmente te genera algo lindo o aparentemente lindo, porque, digamos, en Argentina siempre tenés el conflicto que el dólar se te puede ir a la mierda y si te vienen dólares tiende a estabilizarse esa baja. Pero eso, al no estar anclados estos capitales a nada, ante el menor cambio de escenario global, sube la tasa de interés, la Fed, una crisis de lo que fuera en otros países, o Argentina tiene cualquier cambio, se van de un día para el otro. De hecho, así fue como se detona la crisis de Macri, si no me equivoco, abril 2018, donde Turquía desarman una bola gigante de guita que tenía en las LEVAC, que era una forma de que a vos te dé tasa de interés en pesos y después hacías este carry trade, desarman eso, sacan los dólares, te sube la cotización del dólar, tienen que salir a vender, creo que en un día, no sé si 1.500 millones, no quiero exagerar, pero fue una guasada lo que tuvieron que salir a vender para que el dólar no suba. Eso generó una pelota infrenable que terminó en el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que no es, o sea, este tipo de capitales especulativos de alta frecuencia en cuanto a que entran y salen cuando quieren. ¿Qué es lo que así se llama inversión extranjera directa? Bueno, cuando viene guita de afuera del exterior, de empresas o titulares del exterior, a invertir en empresas en el país. Separemos dos cosas. Una empresa nueva donde viene una inversión y dice, te voy a crear
una fábrica de semiconductores para exportar a Intel, para no sé qué, o si compran parte del paquete accionario de una empresa ya existente, inyectan guita y entran dólares. Yo creo que tenemos un clip a mano, medio cortito, que podría comentar cuáles son los beneficios, así muy en general, de la inversión extranjera directa. Creo que todos estamos de acuerdo que está bueno tener inversión extranjera, pero acá lo sintetiza bien para que después podamos tocar los temas más importantes y ver cómo eso después puede influir y aprovecharlo desde Argentina. Transformar la economía de nuestro país. Atraer inversión extranjera impulsa la creación de empleos, reduciendo las tasas de desempleo y mejorando la calidad de vida. La inversión externa fomenta la competencia, mejorando la calidad de productos y servicios, beneficiando a consumidores. Inyectar capital extranjero fortalece la infraestructura del país, desde carreteras hasta tecnología avanzada. La inversión extranjera directa aumenta las reservas de divisas del país, estabilizando la moneda y la economía. Promueve la transferencia de tecnología y conocimiento, posicionando al país en la vanguardia de la innovación global. La inversión extranjera no solo beneficia a la economía, sino que también prepara el camino para un futuro próspero y sostenible. Es por ello que tantos países compiten por atraer empresas a sus territorios, creando más que las que por sí solos pueden crear. Te puedo hacer una pregunta que es un elefante está en la habitación. ¿Cómo haces para que tus clips siempre tengan musicalización como especial? Porque no es la primera vez que La pasa verdad, esto. primero que no era fácil encontrar un clip o algo así que sintetice bastante, que no sea de 5 minutos, o que no había muchas opciones. Descarté un montón, dije, este más o menos tiene un tono neutro, y al final esas trompetitas. Porque el programa pasado también, Sí, el programa sí. pasado también tenía como un colchón, era medio Blade Runner, o sea, le metés como una cosa medio... Compramos unas acciones y vamos a Diría que fue es medio espacial. pura casualidad y Ok. esta parte fue más difícil. Ok. Pero bueno, me gustaba que presentaba en términos generales, y digamos, y medio neutro, digamos, no era específicamente Argentina, sino en términos generales para qué sirve la inversión extranjera directa. El ingreso de divisas, fomenta el crecimiento, el desarrollo del empleo, baja el desempleo, obviamente. Algo que mencionamos mucho y para mí es muy, muy interesante, que es la transferencia de tecnología y conocimiento. Cuando vos te viene una empresa de afuera con tecnología de punta, moderna, como parece ser el caso de esta tecnológica, vos después, desde Argentina, el ecosistema que se genera alrededor de eso genera muchos empleos secundarios a partir de eso, y también la transferencia de tecnología. Voy a poner un ejemplo muy, muy simple respecto a la automotriz. Hasta hace poquito, hasta este año, estaba fabricando Chevrolet en Argentina el motor 1.4 turbo del Chevrolet Cruze, que es tope de gama de Chevrolet, y era un desafío ingenieril muy importante y un logro en Argentina, y eso se logra en parte por, no digo imitación, sino por la transferencia de tecnología y de conocimiento que se da cuando hay este tipo de inversiones. O sea, aumentan las capacidades del sector, ¿no? Cuando hay este tipo de inversiones tecnológicas, además de la inversión en sí mismo y de lo que va a producir, como decías vos, hay como repercusiones indirectas, ¿no? En empleo indirectos, en un ecosistema de ciencia y tecnología. Sí, pasás a formar parte de la cadena en una parte donde agregás valor, claramente. Tal cual. Y eso está buenísimo, y además, lo aclaro, a diferencia de el RIGI, que estaba principalmente diseñado, aunque no necesariamente, para la parte más extractivista, de minería y de cosas que generan inversiones de mucha guita, aunque no tanto empleo, no necesariamente, o sea, si fuera quizás en litio, lo que te genera más esta transferencia de tecnología, o podías tener tecnología asociada para así hacer baterías de litio y hacer una transformación del parque automotor. La electromovilidad, tal cual. Eso sería genial, pero en principio esto es distinto. Esto es más de la tecnología, digamos, pura, y en principio uno tendría que pensar, ¿por qué Argentina, otra vez, digamos, en qué nos sirve a nosotros y por qué nos estarían eligiendo? O sea, ¿cuáles son las ventajas relativas que Argentina tiene para que, digamos, vamos a darle la derecha? La verdad que si después de las giras que hizo Milei, el presidente del Consejo Económico Estratégico trae una inversión de $1.000 millones en una tecnológica. A favor, digamos, sí, ¿no? claro. Habría que decir. Tal cual. Ahí está, Javier Gerardo. ¿Qué buscan las empresas? Así, pero muy por arriba, bajas tasas impositivas, regulaciones comerciales fáciles, que el entramado impositivo no sea un quilombo, nación, provincia, intendencia. O sea, no Argentina. O sea, eso, otro país. Eso, claro, Bien. eso por lo pronto no sería exactamente lo que tenemos. Exactamente, y más aún, ¿qué otro problema grave tenemos por el cual en los últimos 5 años no hemos tenido tanta inversión directa extranjera? El cepo. El Claro. cepo es una cagada Sí, total. el cepo es
para Lo la peor que le inversión de pasa. afuera, vos pensalo, vos irías a invertir, elegiste un país random del cual no conozcas mucho del mundo y digas, bueno, tengo 500 millones de dólares porque yo decido sobre esta empresa, lo voy a invertir en una empresa que después para sacar la guita tengo que pedir permiso y no me lo van a dar y está todo No limitado. conozco las condiciones. Se dice siempre, la puerta giratoria. Vos la trabás la puerta para que no salga, pero al mismo tiempo no entra. Entonces, en este contexto, es bastante interesante pensar por qué una empresa tecnológica invertiría en Argentina teniendo cepo. Y además, una cosa más. Esto sí es importante. Ponele que viene... El resto también es importante. Pero esto me Es parece más crítico. importante. Gracias. Esto es más importante. Supongamos que sale todo perfecto. No en 4 o 8 semanas. En 4 semanas aparece Rey y le dice, esta es la inversión, ta. Aún así, una inversión tecnológica de magnitud lleva tiempo. Ah, sí. Y probablemente inicie al principio sobre este gobierno, pero termina en el mandato siguiente seguro. O sea, no es una inversión, como decía antes, de golondrina. Terminó estos 3 años que me vinieron muy bien por las regulaciones y me voy a la mierda. Estos vienen a quedarse. O sea que más allá de creer en Milei, algo están viendo respecto de la posibilidad de que esto que además sea rentable y sea un negocio a futuro. Porque quizás ven que el cepo se sacará, porque quizás verán que los gobiernos que siguen también... No van a modificar las condiciones que les hacen tomar esta decisión, costo-beneficio, invertir. O que la posible ganancia que tengan a futuro sea muy grande. Por ejemplo, no sé, se supone que la demanda de cobre va a ser exactamente la del doble de lo que produjo el ser humano ahora en los últimos 100, 200 años, ponele. Creo que en los próximos 20, 30 años se duplica esa demanda que va a tener el cobre, por decir uno solo de los minerales. Pero también pueden cambiar las tecnologías, puede haber avances donde ese mineral se intercambie por otro. Es decir, las inversiones son ahora y digo, para sumar un poquito a la columna, el tema de las inversiones, por ejemplo, en hidrocarburos, en minería y demás, en algunos sectores, hay una importancia en el orden. Lo estamos viendo en el mar argentino, que afortunadamente está avanzando ese tipo de inversiones. El offshore es ahora, o sea, lo hizo Brasil con el presal, lo hace, si no me equivoco, si los nombro bien a los compatriotas de la Guayana francesa, que encontraron también frente a sus costas y su PBI se multiplicó por 20 en 5 años. Noruega lo hizo antes. Noruega lo hizo antes, ni hablar. Es un cambio de juego, le dicen en inglés, un antes y un después, podríamos decir en español, ¿no? De acuerdo, y más allá de esto que ellos pueden estar viendo a futuro, porque ven cosas que nosotros no sabemos o porque han hecho ese tipo de estudios, Argentina tiene algo realmente importante para ofrecer, porque efectivamente, más allá de los gobiernos de turno, hay algo que está ya existente en Argentina y que podría ser de mucha utilidad para elegir a Argentina como el país a invertir este tipo de agentes tecnológicos. Decilo, Enzo, decilo. 1, talento. El talento, digamos, talento. Diego, Messi, exactamente. y María. Talento, buena formación. ¿De dónde viene el talento y la buena formación tan distribuida en Argentina? ¿De los recursos humanos? ¿De la universidad? Las universidades públicas. Tenemos Obviamente un entramado de universidades Lo habían públicas. practicado, ¿no, chicos? Lo habían practicado. Bien. Bien. Este paso me gusta, de ¿no? ballet. Centro. Claro, tenemos un montón de conocimiento y en gran medida, por no decir en su totalidad, está dado por las universidades públicas distribuidas a lo largo y ancho del país que tienen... que enseñan un montón de conocimientos de tecnología, ciencia aplicada y un montón de cosas más que hacen que Argentina tenga mucho talento, sobre todo tecnológico en este caso, pero de todo tipo. Entonces eso ya es propio de Argentina. Inclusivo, ¿no? Digamos, es muy inclusivo en la distribución de un bien público como es la formación en estos campos, ¿no? La formación en educación superior universitaria. Exactamente. Y digo esto porque al mismo tiempo que se habla de liberalizar muchas cosas, tuvimos un embate fuerte contra la universidad pública que por suerte, por ahora... No diría que le hemos ganado, porque yo me pongo en primera persona en universidad pública. Todos los que estamos hablando estamos peleándola, pero eso tendrían que ver que parte del motivo por el cual probablemente decidan venir acá estos gigantes tecnológicos a invertir, en gran medida sea por eso. Y además... Por eso, señor presidente, es importante que no recorte el presupuesto de las universidades. Auspicia... Argentina primero. Sí, exactamente. Y después pensemos que también hay un montón de empresas. Primero mencionemos 2 gigantes que tenemos. Son 2 unicornios, Mercado Libre y Globant. Son 2 gigantes tecnológicos
que han surgido de Argentina. Después, su domicilio fiscal pueden haber cambiado, pero esas son sutilezas. No importa, son unicornios Pero son unicornios argentinos. Sí, y compiten en su segmento. Y generan trabajo en Argentina. Exactamente, y eso, otra vez, cuando vos tenés una empresa muy grande o muchas empresas, ahora vamos en todo caso a bajar de escala, pero esas te generan también, si alrededor de ese demanda laboral, tecnológica, de trabajo de calidad, te genera también gente interesada en estudiar eso, aprender por su cuenta, estudiar en la universidad, hay un montón de cosas que generan eso. Y después... Decías vos, estimula ese ecosistema, ¿no? Exactamente, son grandes estímulos para ese ecosistema que sigue muy vivo en Argentina y después, cosas menos conocidas, si pensamos en pymes y otra vez pymes, pequeñas y medianas empresas. Las Bien. pymes, las chiquititas, las pequeñas que se conocen menos e incluso las medianas. Tenemos mucho de eso, muy vibrante, como se dice, todo el ecosistema tecnológico de las pymes en Argentina y eso también es un activo muy importante por el cual, creo yo, eligen invertir en Argentina estas tecnológicas que después habría que ver qué es lo que pasa. Déjenme citar un párrafo de la CEPAL. Por favor. A ver. Respecto del rol de la Comisión Económica IED. para América Latina, ¿no? Digamos, la CEPAL es una ¿Raúl organización de Prebisch Naciones o más Unidas. para acá? Más CEPAL, para acá. Más para acá, ¿no? No tengo fecha. ¿Cómo se llamaba? Alicia Bárcena, Alicia la Bárcena. actual canciller de México, fue presidenta de la CEPAL como una década. Y después veíamos un grafito y me acordé. Dice así, es necesario recuperar una visión estratégica del rol de la inversión extranjera directa y que se canalice hacia sectores que generen productividad, innovación, tecnología, empleo de calidad y sostenibilidad ambiental. Principalmente eso, y si podemos poner de fondo el cuadrito ese. Ese cuadrito está bastante bueno, tiene algunas particularidades que me gustaría mencionar, pero ahí vemos más o menos cómo estuvo la inversión extranjera directa en Argentina estos últimos 20 años. O sea, de 2003 hasta 2022. Sí. Correcto. La menciono muy por arriba, del 2003 hasta el 2008 creció mucho. Ahí tuvimos la crisis del 2008 a nivel mundial, que generó una caída bastante importante. Luego fue Por el contexto recuperando. internacional, ¿no? Exactamente, la crisis de la subprime fue Fíjate el un cepo, lío ¿no? mundial. Exactamente. Fíjate el cepo en a partir 2011, de 2011 tremendo. y 2012, ahí empieza. ¿Y a qué se debe esa caída? Principalmente al cepo. De hecho, levanta en el periodo 2016-2019, levanta cuando Macri saca el cepo. Exactamente, lo que vemos ahí es que Macri levanta el cepo, vuelven a haber inversiones, esos 4 años. Sobre el final de los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri, implementa nuevamente el cepo. Y ahí se caen. Y ahí se caen. Quiero destacar un pequeño detalle acá que ahí dice inversión extranjera directa en Argentina, no sé si lo dice por algún lado, pero eso son las netas. Entonces hay una especie, hay una resta entre lo que entra y lo que sale que te da ese gráfico de barras. Hay otro método de medición que son las brutas. Lo que pasa es que las brutas generan una distorsión en Argentina, que es que tenés, por ejemplo, un pico en 2022. Ese número bajísimo que tenemos en 2022, en las brutas es altísimo, porque las empresas, al no poder remitir las utilidades hacia el exterior, se considera toda esa guita como inversión extranjera. Claro. Entonces te da un pico. Entonces, si De bien... vuelta, una distorsión del cepo, ¿no? Sí, Una distorsión estadística del cepo. No pueden salir, están acá. No es un funcionamiento normal de la empresa ni de la economía. Exactamente, aunque si bien esa es la forma de medirlo estandarizada a nivel mundial, en Argentina genera esa distorsión, entonces se utiliza esta que es el neto que te da estos valores que la verdad que vienen en picada hasta el 2022. No tengo datos exactos del 2023, por eso no los traje, y si los tenía sueltos y no me servía porque yo quería mostrar más o menos de cómo venía el grafiquito. El comportamiento, claro. Entonces, cierro con esto. El ejemplo del RIGI era un ejemplo de cómo evitar que el quilombo del cepo te impida traer inversiones. Dijeron, bueno, vamos a encapsular esto y que el cepo no joda, y le decimos, bueno, que por 30 años tengan cierta libertad, que sería un poco más parecido a no tener cepo. Y mucha ventaja más, ya lo charlamos. Pero en este caso sería bueno para Argentina poder liberar esto, o de alguna manera ver cómo se hace, pero sobre todo seguir pudiendo atraer inversiones extranjeras que nos traen a nosotros muchos beneficios, con los cuidados que mencionamos en la CEPAL, que mencionó la CEPAL y que leímos recién, que seamos estratégicos otra vez con cómo manejamos esas inversiones, ¿no? Está bueno porque la verdad que el tema está totalmente vinculado con los otros temas que conversamos a lo largo del programa, sobre todo porque obviamente en un momento en el que el gobierno le gusta mucho evocar la figura de Carlos Menem, ¿no? Sobre todo por la comparación obvia en la domesticación de la inflación,
También hay que recordar que una de las cosas que le permitió a Menem un éxito prolongado, más allá de las distorsiones y de los problemas que tuvo esa estrategia, es que durante los primeros años logró un salto de productividad muy importante, ¿no? Sí, y tenía un orden, que es lo que hablábamos hace un rato, el tema del desorden, ¿no? El orden era el peronismo atrás, el sindicalismo atrás, el Congreso con mayoría, la Corte Suprema, podríamos decir, intervenida. No, tal vez demasiado. Demasiado, ¿no? Por eso digo, un orden construido de muchas formas, pero un orden tenía atrás. Sí, no, digo, me parece importante porque creo que, y ojalá, realmente ojalá que podamos en unas semanas hablar del anuncio concretamente y de las particularidades de ese anuncio. Me parece que en este camino, si el gobierno de Milei logra realmente una agenda propositiva y ofensiva que tiene efectos, o sea, que logra que haya inversiones de tech en Argentina de este tipo, bueno, eso es muy importante porque tiene beneficios y repercusiones en muchos aspectos muy positivos. Y siendo optimista, si viene esta, probablemente empiecen a otras a prestar atención y seguir sumándose a, che, vino esta y eso nos generaría, se empieza a generar lo que idealmente se llama un polo tecnológico, donde empieza a sumarse gente con cosas similares o complementarias o parecidas, que donde se va generando todo un ecosistema donde se interactúa y empieza a haber un flujo de capitales extranjeros productivos, esta es la clave, que invierten, dejan la guita en el país, generan divisas y generan todas estas mejoras de las cuales hablamos recién, y genera un clima que tiene como una inercia propia, una retroalimentación positiva que va generando que vengan más y más y más y seremos potencia mundial. Excelente. Y además, una cosa, Milei hoy lo que no tiene es el poder político, no lo tiene claramente, es un presidente en minoría y demás, y su capital principal, ¿cuál es? La relación con la sociedad. Es decir, él expresa esta ruptura, ¿no?, con el orden previo, donde nos veíamos recién la falta de inversiones, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene Argentina para crecer es justamente la falta de inversiones, la falta de dinamismo político y la falta de, se le llama reputación, ¿no? Esto de que los países cumplen sus contratos, no rompen. El famoso clima de inversiones. El clima de inversiones, que yo estoy en contra quizás de, muchas veces vieron que se lo niega mucho desde, bueno, viene, no sé, algún economista que parece un señor grande, conservador, y nos molesta por la frase hecha de las reglas claras y demás. La seguridad jurídica. La seguridad jurídica, que parecen frases hechas, pero en realidad no lo son, porque si queremos seguridad jurídica para los trabajadores, muchas veces, viste que pasa muchas veces que, bueno, le sacan a los trabajadores para darle a las empresas, o con la tuya, o se quedan con la tuya. Si uno quiere seguridad jurídica para el trabajador, debería también querer seguridad jurídica, bien entendida, para el empresario, ¿no? Para que pueda seguir reinvirtiendo, ¿no? Y sobre todo viniendo del exterior, vos no podés obligar a nadie a que venga. O sea, básicamente, si no generás condiciones que le sean favorables, o al mínimo, por lo menos deseables o tentables, que le resulte atractivo que ganen invertir, todos, ¿no? Que gane el país, que ganen ellos. Exactamente. Un esquema de incentivos, ¿no? Como decíamos, y también hablábamos, y vos señalabas tanto a Globant como a Mercado Libre. Bueno, esos dos unicornios son unicornios que se generaron en Argentina. Se generaron en este país en enteramente los en últimos Argentina. 20 años. De hecho, Argentina, por cantidad de unicornios, está, creo, saliendo de los países más grandes, de Estados Unidos, China. Estamos en el segundo pelotón y no deberíamos, entre comillas, estar por nuestras capacidades económicas. Claramente. Bueno, a ver, es un tema que vamos a seguir de cerca, obviamente. Ojalá que podamos discutir un anuncio concreto pronto, ¿no? Y las particularidades de ese anuncio, comandante. Y también el resto de las cosas, porque obviamente hay algo también importante en relación a esto, y lo hemos discutido, es, bueno, si se aprueba un RIGI, ¿cuál es ese RIGI? ¿Cómo es ese RIGI? En el que también podrían entrar empresas tech como estas, obviamente, ¿no? Porque, bueno, nosotros lo enfocamos, en realidad, viendo que la letra del RIGI original que envió el gobierno claramente parecía apuntado a minería, hidrocarburos y minería, donde también, dicho sea de paso, hay antecedentes en los últimos años muy positivos, sin un RIGI de esas características y con la posibilidad de un RIGI inteligente, ¿no? El régimen de promoción de GNL, el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Del contrato de Chevron en adelante. ¿Se acuerdan cuando el kirchnerismo firmó el contrato secreto con Chevron? Parecía que habíamos entregado una provincia. Era como una especie de plan Andinia, pero de las grandes petroleras. De las grandes petroleras. O sea, era como, bueno, en un momento no va a haber más Patagonia, el Parque Nacional Nahuel Huapi va a estar expropiado por Chevron. Y ahora tenemos chance está bien, necesitando una inversión muy grande de 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares, pero para tener una planta, para en vez de nosotros comprar los barcos, mandarlos para afuera, ¿no? Exactamente, Sería una planta de liquefacción espectacular. Que creo que es lo que decía Fede, ¿no? Un game change realmente, ¿no? Muchas gracias, comandante. Muchas gracias, Felipe. Bueno,
Estamos llegando al final. La verdad que tarea para seguir charlando más. Los videos, siempre los clips del comandante Wagner con esa musicalización nos invitan. Nos ganan. Tenemos que hacer algo. Yo la próxima vez lo voy a poner a... Sí. Lo vamos a poner a Monzó remixado. Sí, con Michael Jackson de fondo, algo hay que meterle. A Melconian con banda de sonido. Sí. Anotémoslo para la próxima. Dale, el truco es agarrar un clip que no tenga música de fondo y ponerle siempre esa misma que termina para arriba. Y al final queda como, qué bien que quedó ese. Es como Raver. Pero bueno. Bueno, esto ha sido esta emisión de Argentina Primero por A la Estratosfera, como siempre, en nuestro canal. Síganos en las redes sociales. Ha sido un programón, la verdad. Muchas gracias a Federico Ezequiel López, el Lobo. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Al comandante Martín Wagner, como siempre, que nos trae lo importante por sobre lo urgente. Muchas gracias, ha sido un placer, muchachos. Y bueno, acá Felipe Vegaterra, hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos en la producción, a los jefes y al control ahí en el Gran Hermano. Ustedes no lo ven, pero nosotros sí ya los veremos en algún momento. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Adiós.